A finales de la década de 1950, en el pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin, se murmuraban historias que helaban la sangre de los vecinos. Una vieja granja, oculta tras un manto de espesas nieblas y árboles retorcidos, se había convertido en el epicentro de relatos sombríos. Nadie osaba pasar cerca al caer la noche, pues se decía que la casa estaba maldita por oscuros secretos y la presencia inhumana de un hombre solitario. El protagonista de esta historia, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, era un joven periodista en busca de la verdad. Con el corazón palpitante y armado de valor, decidió adentrarse en aquella morada olvidada, convencido de que detrás de cada susurro y sombra se ocultaban hechos que superaban la ficción. Aquella noche, mientras la luna se mostraba oculta tras densas nubes, el joven dio el primer paso hacia lo desconocido. Al cruzar el portón oxidado, un frío glacial le recorrió la espalda. La casa parecía susurrar su propia historia de dolor y locura. Las ventanas, rotas y cubiertas de polvo, dejaban entrever destellos de un pasado macabro. Dentro, cada habitación era un refugio de sombras, pasillos interminables, techos altos que amplificaban el eco de pasos inexistentes y, en cada rincón, la sensación de ser observado por algo que no pertenecía a este mundo. El periodista halló, en una de las estancias, una colección de objetos dispuestos de manera casi ritual. Fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos amarillentos y manuscritos con garabatos inquietantes se mezclaban con insólitas composiciones hechas a mano. Cada pieza parecía contar la historia de un hombre obsesionado con la muerte, con la idea de que la carne y el hueso podían conservar en un retorcido intento aplacar el olvido. La crudeza de aquel escenario despertó en él una mezcla de asombro y terror indescriptible. Mientras avanzaba, el ambiente se tornaba más opresivo. La tenue luz de su linterna proyectaba sombras distorsionadas que parecían moverse al compás de un siniestro latido. Fue entonces cuando escuchó, a lo lejos, un susurro apenas perceptible. No era el viento, ni el crujir natural de la vieja estructura, era un murmullo humano, como si alguien, o algo, tratase de comunicarse en un lenguaje olvidado. El corazón le latía con fuerza, pero la curiosidad pudo más que el miedo, y decidió seguir aquella pista sonora. Cada paso lo acercaba a la verdad oculta tras esos muros. En un cuarto apartado, casi escondido tras una pesada cortina de telarañas, descubrió una habitación que parecía haber sido el santuario personal del hombre que había vivido allí. Entre sombras, sobresalían restos de lo que alguna vez fueron objetos cotidianos. Una pequeña caja de madera con cerradura oxidada. En ella se confesaban prácticas macabras y obsesiones inenarrables, confesiones que helaban la sangre y que daban cuenta de un pasado perturbador. El relato de estas cartas coincidía con hechos reales que habían sacudido la región años atrás. El hombre en cuestión, conocido posteriormente por sus actos horrendos, había desenterrado tumbas y reconstruido, a partir de los restos, creaciones que retaban los límites de la humanidad. Se hablaba de rituales en los que la vida y la muerte se entremezclaban en una danza macabra, dejando a su paso una estela de horror que perduraría en la memoria colectiva del pueblo. El periodista, paralizado por el terror y la fascinación, se dio cuenta de que aquello no era fruto de la imaginación, sino la cruda manifestación de una mente perturbada. De repente, la atmósfera se volvió casi insoportable. Las paredes parecían murmurar en un idioma ancestral y la penumbra se transformó en una entidad viva que lo envolvía. El sonido de pasos acompañados de risas apagadas resonaba en la distancia, como si las sombras quisieran contar su propia versión de la historia. Fue en ese instante cuando comprendió que la casa no solo albergaba el pasado de un hombre desquiciado, sino también la esencia de todos aquellos que habían perdido la vida en circunstancias inexplicables, víctimas de un terror que trascendía la comprensión humana. El joven periodista escapó de la granja aquella misma noche, marcado para siempre por la visión de lo inexplicable.
Años más tarde, sus escritos y testimonios alimentaron leyendas urbanas y la casa se transformó en un símbolo del terror real. Aunque muchos intentaron desmentir o racionalizar lo ocurrido, la memoria de aquellos hechos oscuros continúa presente en Plainfield, donde aún se escucha el eco de susurros en la penumbra.